Las Biblias una vez más en Hebreos capítulo 10 versículo 32 al 39, y casi con pena vamos a terminar esta serie del sacrificio superior que hemos estado viendo desde el último domingo de agosto y todo este mes de septiembre. Gloria al Señor. Ustedes saben que la palabra usted la puede ver de una manera, dos metáforas, dos figuras. La puede ver como agua que limpia y la puede ver como una espada que penetra. Si usted la ve como espada que penetra, entonces ya discierne pensamientos, sentimientos, y anda por todo el ser humano, cuerpo, alma y espíritu, porque incluso logra dividir dos cosas que son intangibles como el alma y el espíritu, y como que a uno lo sacuda, lo remenea y lo pone en el orden que tiene que estar. Qué bueno cuando la palabra penetra. Deja que penetre, hermano, no le ponga impedimento. No escuche pesadamente, no la bloquee ni siquiera antes de salir. Deja que salga, y si el sueño te combate, tú mismo búscate un mecanismo. Antes que yo comience a predicar, ponte de acuerdo con el que está al lado y dile: si tú me ves picando como gallina, así, ¿verdad? Cuando ya uno va cayendo, tú le dices: ayúdame a sostenerme, porque parece que el pastor no va a predicar muy largo hoy. Yo no quisiera desaprovechar lo que Dios tiene para mí, porque es verdad, aunque yo no lo vivo promoviendo, yo creo que Dios tiene un milagro para usted hoy. Como que no soy un promotor de eso, pero sí creo que algo Dios tiene para usted hoy. Venir a la casa del Señor ya es una bendición. Estar dentro de ella es más bendición. Así que coloque su vasija abierta, boca arriba, y deje que Dios la llene. Y que te llene hasta que rebose completamente. Amén, hermanos. Dice aquí el versículo 32: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Usted sabe qué es lo que está diciendo el autor de esta carta en estos primeros dos versículos. Un fenómeno que regularmente le pasa al creyente, porque para el creyente perseverante, el que no retrocede, el que no está pecando deliberadamente y el que se congrega para poderse alimentar de manera comunitaria, que cuando estas personas se convirtieron al Señor Jesucristo, ellos recibieron una reacción de parte del enemigo de la justicia, donde ellos fueron aprisionados, maltratados, atribulados, afligidos, como para que se descarriaran, y no lo hicieron. Hermano, cuando usted y yo somos rescatados de nuestra vana manera de vivir, el diablo, no es verdad que se queda con los brazos cruzados. Y la escuela dominical de adultos de hoy enfatizó claramente eso. Lo enfatizó al ver que la iglesia está creciendo, que los líderes religiosos se someten. Hubo una reacción del diablo, una gran persecución, que eso se va a discutir la próxima semana. Entonces está diciendo: acuérdense del proceso de tribulación, de padecimiento que ustedes pasaron. Y lo menciona de dos maneras. Por un lado, fueron hechos espectáculos públicos y no negaron la fe en Jesucristo. Por otra parte, vinieron a ser compañeros de los que estaban en las cárceles, despojados igual que ellos, y comenzaron a sentir en carne propia lo que siente un desposeído, lo que siente uno que no tiene nada, y perseveraste. Porque aquí está presentando la otra cara, hermano. No está presentando la cara del versículo 26 para adelante del que peca deliberadamente, el que anula el favor de Dios en su vida por su mala conducta y queda sujeto a una horrenda etapa de juicio y de hervor de fuego. Aquí le está hablando al pueblo perseverante, el pueblo que sabe que tiene una meta a la cual va a llegar y que tiene que pasar por ella, no importa las aflicciones, los vituperios, pero es perseverante. Dice: no se olviden de esa experiencia. Y yo creo que si cada uno de nosotros tiene que testificar, tiene un testimonio parecidísimo al de estas personas. Acuérdese cuando usted recibió a Cristo como Señor y Salvador.
Cuando Dios te salvó, la reacción que hubo de parte del enemigo de la justicia. Yo he contado una y mil veces mi testimonio, que teniendo 15 años de edad, no había llegado a los 16 años todavía, y llego a mi casa esa noche a las 10 de la noche, que es el equivalente de los jóvenes que en el día de hoy llegan a las 3 de la mañana a su casa. Mi hermano, con un papá como el mío, que antes de entrar a la casa, una esquina antes, nos quitamos los zapatos para que ni nos sintieran. Y nos dejaron la puerta de atrás cerrada pero sin seguro. Entramos y rápidamente nos acostamos. Y nada más se oyó desde la habitación de él dando a entender que él sabía que habíamos entrado. Y al otro día, ¿dónde ustedes estaban y qué pasó? ¿Por qué llegaron a las 10 de la noche? Que eso era tardísimo. Y se levantó una oposición en la casa como nunca antes nosotros la habíamos visto. Incluso una persona tan buena, tan honesta, tan moralmente seria, prefería no el evangelio ni la iglesia, sino que dos adolescentes de 15 y 16 años mejor estuvieran en un mundo que yo sé que él no lo quería para nosotros, pero el enemigo de la justicia lo estaba utilizando. Y una oposición enorme desde adentro, cosa que le traía a uno aflicción, tribulación, por ser nuestro padre un instrumento del enemigo de la justicia. Pero ¿qué hicimos nosotros? Perseveramos. Y yo se lo he dicho, hermano, 3 meses después ya estábamos listos para el bautismo, porque la clase de bautismo ya se tomaban 3 meses. Y nuestro padre dijo: ¿ustedes no se van a bautizar? Y nosotros no nos bautizamos. Porque la persona que enseñaba las clases de bautismo en ese tiempo, el copastor, un ministro, un siervazo de Dios, Julio Despradel Cuello, que ya está en la presencia del Señor, nosotros fuimos y le contamos: mire, hermano Despradel, está pasando esto, esto y lo otro. Él dijo: yo no lo voy a bautizar. Y nos explicó por qué. Y hasta el día de hoy yo le agradezco ese consejo pastoral a ese siervo que pudo decir adecuadamente lo que había que decir. No hay por qué rebelarse. Y nos explicó lo que es el bautismo y lo que es Cristo salvando a uno. Y lo que es un muchacho sujeto a un papá y a una mamá. Hermanos, seguimos perseverando y 3 meses después, porque tomamos la doctrina 2 veces. Mire, todo conviene en la vida. No fue que 3 meses y ya no, bueno, pues tomémosla de nuevo. Y comenzamos de cero. 3 meses después ya papá estaba más blandito. Le dijimos: papá, hay bautismos en el río Isabela. Y regularmente amanecemos en vigilia sábado para domingo, porque había que ir a las 5 de la mañana al río. Una poza preciosa que había ahí a la orilla del río. Ahí uno se bautizaba. Pero tenemos que amanecer en la iglesia en vigilia, en búsqueda. Porque nosotros fuimos formados así, militantes ardientes en la cosa del Señor. Te va a bautizar, pues ven a ayunar. Te va a bautizar, pues vigila. Entonces fuimos y él dijo: pueden ir. Pueden ir. No hay ningún problema, gloria a Dios. Y luego comenzó, bueno, otra serie de cosas. Hago corta una historia, un testimonio largo, en que ese señor, mi papá, se entregó a Jesucristo, pero de una manera espectacular, porque no aguantando más, una noche dijo: ¿qué es lo que hay que hacer para entregarse a Jesucristo? Cuando yo oí eso, yo le dije: déjeme contestarle con la Biblia. Y fui, busqué la Biblia, abrí Romanos 10 y se lo leí entero. Y le dije: mire, papá, lo que dice la Biblia. Si usted cree en el corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, usted es salvo. Le dije: papá, ¿usted cree que Jesús es el Señor? Me dijo: sí, mi hijo. ¡Pum! Y cayó de rodillas. Hermano, imagínense en esa escena, nosotros poniéndole la mano en la cabeza. Mansito. Y orando por ese siervo de Dios. Y así se lo llevó el Señor. Gloria a Dios. Por aquí dice que acuérdate cuando fuiste iluminado,
cuando resplandeció la luz de Cristo en tu vida, te arrepentiste de tus pecados, entonces ¿cómo hay una reacción del enemigo de la justicia? Hermano, y la logramos vencer, perseveramos. Ahora que hemos perseverado, no hay razón para deliberadamente comenzar a pecar. Por el contrario, el santo consejo aquí dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Tú te das cuenta lo que son las promesas del Señor y lo que son los bienes materiales aquí en la tierra. Todos los bienes materiales en la tierra son inciertos, porque de alguna manera u otra se terminan, se acaban, perecen. Pero cuando tú sabes que tiene una herencia perdurable, eterna en el reino de Dios, tú haces cualquier cosa santa para no perder tu posición delante del Señor. Tú sabes lo que es perderlo todo y tener gozo. Mas sin embargo hay personas que del todo pierden un ápice y se descarrían. Un mosquito lo pica, un mosquito lo muerde y se descarrían. Mas sin embargo, este tipo de creyentes perseverantes, perdiéndolo todo, tenían gozo, porque ellos decían: hay algo que el diablo no me lo puede quitar. Hermanos, ¿dónde está el tesoro de los cristianos? ¿Dónde está el tesoro? Dice: mire, donde el ladrón no se puede meter, donde la polilla no puede arruinarlo. Está tan seguro que donde está el tesoro nuestro, entonces está nuestro corazón. Y cuando uno tiene el entendimiento de que nuestro tesoro está allá, ese es el equivalente del gozo de la salvación. Nosotros tenemos un gozo tan grande que aquí en la tierra no hay nada que se compare con el gozo que trae la salvación. Entonces pasamos una vida en medio de aflicción, de tribulación, de lo que sea, con un gozo que el otro no lo puede entender. Por ejemplo, ¿qué reposa en el cristiano? Una paz que sobrepasa todo entendimiento, todos los límites. El otro no puede entender cómo una persona en aflicción y en tribulación tiene paz. Cómo una persona que acaba de perderlo todo y que tenga paz. La situación de Venezuela, la situación de México, Houston, la Florida, Puerto Rico, Guadalupe, Dominica, parte de la República, otras islas, turcos, caicos. Hubo personas que allí lo perdieron absolutamente todo. Unos salen gritando y pidiendo ayuda. Lo perdí todo, Cruz Roja, gobierno, ayúdenme. Otros que también lo perdieron todo reaccionan de una manera distinta. Porque la Biblia, hermano, divide al mundo entre el que tiene esperanza y el que no la tiene. Mira todos estos padecimientos que estas personas cristianas perseverantes han padecido, y el hecho de saber que tienen algo allá arriba, dice que se pierda esto no es nada. Y eso no es una razón para descarriarse. Ahí están en la televisión, en el internet, todo cuestionando a Dios. Ahí hay muchísimos incrédulos, blasfemos, diciendo: ¿dónde está Dios en este tipo de calamidades que está pasando? ¿Dónde está Dios en el colegio en México que se desplomó lleno de niños? Y comienzan a cuestionar. Entonces hay personas débiles en la fe que esto lo afecta y se descarrían, no perseveran. En Mateo capítulo 13, de las 7 parábolas que hay allí, hay una que a nosotros siempre nos ha llamado la atención de manera poderosa. Es la del sembrador, porque la del sembrador habla de cristianos de poca duración. Cristianos que su duración es el momento del gozo. Reciben a Cristo con gozo, reciben la iglesia con gozo, reciben la Biblia con gozo, pero cuando viene la aflicción se descarrían.
Porque es que nuestra confesión tiene que ser probada. Cuando nosotros confesamos que somos, esa confesión tiene que ser probada. Cuando uno dice que tiene un llamado, ese llamado tiene que ser probado. Cuando uno dice que Cristo es mi Señor y Salvador, eso tiene que ser probado. Y la prueba produce aflicción. La prueba produce vituperio. Y algunos dicen, si así es esto, me descarrío y no soy perseverante. Pero aquí estamos hablando de los que perseveran, hermanos. Porque es que nosotros tenemos algo allá arriba que es que el diablo no lo puede tocar. Y si tú sabes eso, entonces ¿cómo es tu peregrinar? Dándole ánimo al que está al lado, hermano, tranquilo. Tú no ves lo que dice la Biblia. Viene un hermano y dice, ay, acaban de robarme la capa. Dice, mira, dale el manto también. Mira que yo entré allí, puse los zapatos y me los robaron. Ah, si tú ves al ladrón, quítate la correa y regáslasela también. Dale algo más. Porque es que lo que tú tienes allá, ese ladrón no te lo puede robar. Y no hay nada. Entonces, sabiendo eso, que tengo algo perdurable en el reino de los cielos, entonces soy perseverante. Y es perseverante, hermanos, en los caminos del Señor. Y ustedes verán hasta dónde nos llega esto, porque el asunto es completamente escatológico, pero va a pasar por los principios de victoria que nosotros conocemos. Miren, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Uno de los principales principios de victoria del cristiano, pues, es la confianza. Y la confianza es una palabra que incluye la puesta en práctica de la fe. Es la parte operativa de la fe. No pierda vuestra confianza, porque esa confianza tiene grande galardón. ¿En quién está puesta nuestra confianza? ¿Qué dice el Salmo 91 enterito? ¿Cuántos de nosotros no nos anclamos en ese salmo, hermanos? ¿Cuántos de nosotros en los momentos de tribulación no le echamos manos al Salmo 46 y decimos, Jehová es nuestro amparo, Jehová es nuestra fortaleza, aunque la tierra se abra? Dice, no pierda esa confianza, porque muchos la perdieron. Dejaron de confiar en Dios por lo que le estaba pasando. Y ese diablo sucio y mentiroso que vive malinterpretando el evangelio, distorsionando la palabra del Señor, comienza a sembrarle cosas a la gente que creen que el que se convierte, todo se le convierte en color de rosa y que no hay ningún tipo de problema, y eso es una mentira. Y lo veremos en un mensaje más adelante, cuando nuestros imposibles asoman, donde quién nosotros podemos acudir, y cómo la fe puesta en operación, transformada en la confianza, entonces permite que opere para nosotros tener un galardón, porque hay una promesa. Hay una promesa y nosotros tenemos que alcanzar esa promesa. Dice, pero no pierda la confianza en el Señor. Sigue confiando en Él. Gloria a Dios. De la primera parte, el verso, creo que el 23, el 10:23, cuando dice que retengamos firme y sin fluctuar. Sí, el 23 debe ser, ese mismo. Entonces, retengamos firme y sin fluctuar, el que la profesión de la esperanza. Dice, porque fiel es el que prometió. Retengamos. Un mensaje apocalíptico de los versos, capítulos 2 y 3. Retener hasta el final. Sé fiel hasta el final. Y Pablo le dice a Timoteo lo mismo. Que retenga esto hasta la venida de Cristo, no hasta el mes que viene. Yo le voy a dar un plazo a Dios hasta el 31 de diciembre. Si Él no cambia lo que yo quiero que me cambie, yo creo que el 1 de enero arranco descarriado. Usted no le puede poner plazo al Señor, porque por ahí andan tipos vendiendo plazo de 90 días. Prenda el televisor para que usted vea. Y no son los que dan la noticia en el canal 24 ni en el 33. Usted verá que son gente que dicen que son. Y dice que si tú colocas algo de lo que ellos están pidiendo, hay un plazo de 90 días. Incluso hay un mercado que lo abren, creo que cada 3 meses, en la televisión, una televisión supuestamente, ¿verdad? De la banda nuestra, que eso es así. Esos son 90 días en los cuales tú vas a ver de parte de Dios cumplido lo que ellos están vendiendo.
Entonces hay personas que entran en esos negocios y lógicamente Dios no va a contestar porque Dios no está en eso. Entonces las personas terminan siendo frustrados completamente. O se mete un espíritu de adivinación que comienzan a adivinarle malestares al pueblo, y entre 300 personas aparece uno que tiene ese problema. Y así siguen y venden y trastornan mente, y la persona lo que termina es perdiendo la confianza en el Señor. Mateo capítulo 24. Antes de ese gran discurso de Cristo, o dentro del discurso de Cristo, del 24 y del 25, muchos tropezarán, muchos caerán, a muchos se le enfriará la fe por haberse multiplicado la maldad. ¿Cuál maldad? Una maldad que se nutre dentro del mismo pueblo del Señor, que las personas comienzan a prometer cosas que no está prometiendo el Señor, pero la persona en su ingenuidad lo cree y termina perdiéndole la confianza al Señor. Pues la Biblia es claro: todos aquellos que querramos agradar al Señor vamos a sufrir persecución. Pero esos son periodos, temporadas, tiempos y momentos. Eso no es verdad que eso es permanente, hermanos. Entonces la confianza en el Señor nosotros no la podemos perder porque tiene grande galardón. Entonces se ve que hay personas que la han perdido y ya no siguen al Señor. El Evangelio de Juan lo dice. Muchos discípulos ya dejaron de seguir al Señor. Dice, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? En el primer mensaje nosotros mencionamos la actitud de Saúl, y que Samuel el profeta le dijo: ¿en qué que Dios se complace? ¿En la obediencia o en el sacrificio? En la obediencia. Entonces el Señor quiere que aquellos que son llamados sus hijos le obedezcan. Entonces obedecerle a Dios nos conviene a nosotros, porque la práctica de la obediencia es una práctica de santidad, de provecho, de prosperidad, de éxito, porque nos guía por el buen camino. Entonces la paciencia y la confianza son dos instrumentos que van a ayudarnos a hacer la voluntad de Dios. No dice él que identifiquemos el camino del mal para no seguirlo. No dice él que hagamos un análisis en nuestra vida y el que no se está congregando que diga: pero es verdad, yo no me estoy congregando. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí casi no se congregan? Entonces, por donde quiera que uno lo vea, mire, uno dice: no, eso es una opción. Yo si quiero vengo y si quiero no vengo. Bíblicamente hablando, cuando la Biblia da un mandato no dejando de congregarnos, es que nos congreguemos. Pero entonces uno comienza a decir: yo voy si quiero, yo hago esto si yo quiero. Entonces esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Yo debo vivir sujeto a lo que Dios quiera, porque aunque yo fui libertado del pecado, yo ahora no puedo hacer lo que a mí me dé la gana, sino lo que Dios quiera. Y una de las cosas que Dios quiere que nos congreguemos no es para ocupar un espacio y decir esto está lleno, es por los beneficios de venir a la iglesia. ¿Con qué asocia el versículo 25 el congregarse? Con la venida de Cristo. De vez en cuando a mí me gusta predicar de los milagros que Jesús hizo en las sinagogas. En las sinagogas. Porque las sinagogas son el equivalente de esta congregación. La sinagoga es una congregación. Y tenían su principal, su pastor, y tenían un orden de culto parecido al nuestro. Porque una sinagoga y el templo no es lo mismo. Porque lo que se hace en la sinagoga es lo que usted y yo hacemos: oración, ayuno, lectura de la Biblia. Allí no se circuncidan niños, allí no hay sacrificios, cánticos, todo eso es lo que hay, como si estuviera aquí. Ahora, ¿cuántos milagros hizo Jesús en la misma sinagoga? Mire dos que él hizo, que posiblemente las personas tenían razón para no ir a la sinagoga. Una señora con una tutuma grandísima en la espalda, encorvada,
de las cosas que ojalá nunca nos pasen, porque como que a uno le da vergüenza. No me diga que no, hermano, hay cositas que si uno puede la tapa para que el otro no la vea. Pero ¿cómo puede ella tapar esta protuberancia enorme aquí atrás? Dice que ella no se podía levantar, andaba encorvada, pero aún así fue a la iglesia. Y en voz baja vienen los nombres. Ya llegó la hermana. Y esa hermana, la que está al lado de la que tiene la cosa ahí atrás. Y así comenzaban a identificarla. Y dice Lucas, el médico, el doctor en medicina, que cuando Jesús la vio le dijo: doña, póngase de pie. Póngase de pie y venga acá. Y antes de hacer el milagro le dio la palabra que todo el mundo necesita. Porque ese mensaje yo lo di aquí. Primeramente le da la palabra: ten ánimo, ten fe, tranquila. Ya el milagro está hecho. Entonces pone la mano y el asunto se va. Ahora, ¿dónde fue el milagro? En la iglesia. Ella tenía razón para no estar en la iglesia, pero como fue a la sinagoga, Dios la libertó. Pero no dice el Salmo 84 que es 20,000 veces mejor estar no aquí en el santuario, hasta en el parqueo de la casa de Dios, que en cualquier lugar del mundo? Pero eso es mentira, hermanos. Eso tiene que ser mentira, entre comillas. Porque la competencia que tiene la congregación de la casa del Señor con las cosas del mundo es enorme. Hasta un cambio de temperatura hace que la persona cambie sus planes de venir a la casa del Señor. Y en vez de ubicarse en el 1875 o donde la gente se congrega, van a otro lugar que puede ser bueno, porque el cristiano no va a lugares malos, o sí, pero no tan bueno como la casa del Señor. Hay otro tipo que sale de su casa para la iglesia y tiene un brazo durísimo, seco, paralítico, un brazo seco. Si era el derecho, alguien le va a dar la mano y le dice: no, no puedo, le hace así, está seco ese brazo. Y con ese brazo seco se fue para la iglesia. Y tal vez comenzó la gente a decir: hermano, el brazo seco llegó. Y ese día llegó Jesús a esa sinagoga. Y le dieron la oportunidad para que hablara algo. Y cuando Cristo alcanzó a ver al hombre con el brazo seco, le dijo: a ti, ponte de pie. Ay, hermano, las cosas de Dios son tan... cuantos milagros. Desde que uno dispone en su casa a salir para la casa del Señor, cuando uno ve más que la venida de Cristo se está acercando. Mire, ese hombre con ese brazo seco, tullido, paralítico, enjuto, Cristo le dijo: extiende tu brazo. Y el tipo hizo así, lo extendió y se sanó. Y era el equivalente del domingo para nosotros, porque era día sábado. Y el pastor de la iglesia haciendo bembito y buchito y poniéndose bravo. Y le dijo a Jesucristo: pero a esos milagros de domingo a viernes, ¿por qué tiene que hacerlo hoy, sábado, día del Señor? Bueno, ustedes conocen la historia que el Señor Jesucristo entonces lo confrontó y le dijo: caramba, ustedes mismos el día sábado desatan sus animales y los llevan a beber agua. Y si uno de sus animales cae en un hoyo, ustedes van y lo sacan. Y no se podía libertar a esta persona de esta enfermedad y del trauma que conllevaba eso socialmente, porque la persona los identificaba como la señora que tenía encorvada la espalda y como esta del brazo tullido. Ahora, ¿dónde hizo el Señor el milagro? En la sinagoga. Entonces aquí nosotros aprendemos que tenemos que tener esperanza y paciencia para hacer la voluntad de Dios. Mire la lucha que el Señor tuvo con Jacob. Porque a todos nos pasa, hermano, hay un momento que uno pacta y conviene con el Señor. A mí en lo personal, yo le tengo mucho cuidado a esa palabra. A menos que no sea uno ponerse a orar y ayunar. Pero este señor vino y pacta con el Señor en un sitio llamado Betel. Y se va y pasaron 20 años. Pero el Señor lo que le dijo a Jacob fue: a ti yo no te voy a dejar hasta que tú hagas lo que yo quiero. Solamente el amor ágape de Dios lo conduce a él a hacer algo por alguien que se resiste.
diciéndole: mira, por más proceso que tú pases, finalmente terminarás haciendo lo que yo quiero que tú hagas. Y lo que Dios quiere que uno haga es mejor que lo que uno quiere hacer. Es que nos conviene, hermano, hacer la voluntad de Dios, porque es agradable, es perfecta, no es una carga, no es religión, no es un abuso, no es arbitraria, es placentera hacer la voluntad del Señor. Entonces, cuando uno hace la voluntad del Señor, uno está listo ¿para qué? Para obtener el premio del supremo llamamiento. Y este es un punto, hermano, donde yo creo que muchas orientaciones teológicas estamos de acuerdo en que el cristiano tiene que perseverar. No importa cómo él crea que llegó a ese punto, pero tiene que ser un perseverante y no echar para atrás. Amén. Y mire por qué. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿De qué está hablando allí la palabra del Señor? Lo que le está diciendo es: resiste, aguanta, no pierda la confianza, practica la paciencia. Porque el que ha de venir va a venir, solo falta un poquito. Gloria a Dios. A cada rato le mandan a uno en el Facebook un dibujito de dos personas que están con un pico picando. Así mismo se ve uno por aquí y el otro por aquí. Entonces, el de por aquí está con el pico picando y es tan poquito lo que le falta que ya ahí mismo está la bendición. Pero hasta ahí él aguantó y se retiró. Ya estaba llegando. Oye, si lo que Dios nos está prometiendo es cierto, es verdadero y tenemos evidencias, porque el Espíritu Santo del Señor ahora testifica a nuestro espíritu de que nosotros somos lo que somos, entonces seamos perseverantes en congregarnos, en tener confianza, en ser pacientes, en no retroceder, en avanzar hasta obtener lo que el Señor ha prometido. Vuelvo y le digo: ¿cuántas personas no vinieron felices y contentos? Y asemejándose a la persona sembrada entre espinos y a la persona sembrada entre pedregales, hasta sus talentos se lo pusieron a disposición de Dios. Comenzaron a cantar, a tocar, a servir, a participar en este y otro ministerio. ¿Dónde están ahora? Más secos, oiga bien, más secos que la planta que Cristo maldijo. Están secos desde las raíces, mi hermano, hasta arriba. Y uno dice: pero ¿por qué si el año pasado? ¿Qué fue lo que pasó? No perseveraron. Y este es para nosotros definitivamente una visión del cuadro general que nos está presentando. Pero hermano, el anterior, el número 4, es para nosotros los cristianos. La falta de buscar del Señor, porque tal vez el equivalente de congregarnos, no necesariamente, tal vez venir aquí, pero la relación con Dios, que alimenta, que nos fortalece. Cada vez que nosotros tenemos un encuentro con el Señor, ya no estamos iguales. Hermano, todo el mundo lo sabe, pero ¿por qué uno no lo practica? Si Él fue donde sus apóstoles y le dijo: la carne es débil, el espíritu es fuerte, para no entrar en tentación, ora. Y le dicen a uno: ¿qué es orar? Lo que hacíamos en el catolicismo romano popular. Repetición, eso es orar. Orar es hablar con Dios y tomar mis debilidades, mis amenazas, mis temores y ponerle en la mano de Él para no caer. El diablo es nuestro adversario y anda suelto. Dice: tenemos que orar. Bendito sea el Señor. Hermano, usted sabe que hay cosas que a veces uno la lamenta. Mire lo que yo lamento: que todo el pueblo que ahora mismo está aquí no estaba a la 1:45 de la tarde. ¿Y sabe por qué yo lo lamento? No es que los pastores queremos ver esto repleto de gente. El filete de escuela dominical que hubo aquí hoy.
viendo el perfil de esa persona llamada Esteban y de los 6 compañeros, que al ver las cualidades que estas personas tenían, la maestra de la escuela dominical de adultos decía que las cualidades de ellos 7 deberían ser las cualidades de todos nosotros. Pero hermanos, aquí comenzó la gente a aportar opiniones, ideas, a enriquecer la clase de los adultos. Y hubo un hermano que dijo: esto venía desde antes, este hombre venía cultivando esto no viene al azar. Esto se viene cultivando hasta un punto culminante, dice, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, buen testimonio, lleno del poder, lleno de la gracia de Dios. Y con esas 5 llenuras, ¿sabe qué es lo que lo espera? Que lo apedreen y lo maten. ¿Y a dónde nos lleva eso a nosotros? A lo que yo le expliqué el domingo pasado o el domingo anterior o en cualquier momento de todas estas pláticas, que nosotros tenemos que imitar es a Jesucristo y no quitar la mirada de Jesús. Y si nosotros mantenemos la mirada en Jesús, nosotros no nos vamos a caer. Pero nosotros encontramos a un Jesús obedeciendo al Padre con el bautismo. Oiga bien, no tenía necesidad de bautizarse. Él no tenía necesidad, y Juan el Bautista tenía razón. No hay por qué bautizarte. Pero él dijo: papá quiere, mi padre quiere que yo me bautice y yo tengo que hacer la voluntad del Padre. Y cuando él se bautiza, el papá dice: tú eres mi hijo en el cual tengo contentamiento. Entonces el Señor se va, miren, ungido con el Espíritu Santo, con la gracia de Dios, ayuna, ora y lo tientan. Que para mí eso es un paradigma. ¿Usted me entiende, hermano? Y yo sé que soy repetitivo. Él está practicando esas disciplinas. Yo entiendo que la televisión, el internet, las noticias, eso nos tiene abrumado, hermano. Eso tiene al pueblo de Dios loco, porque hay pueblo de Dios que ya no duerme ni de día ni de noche, porque es conectado 24 horas del día con esos benditos aparatos. Pero si Jesús está lleno del Espíritu Santo, si está orando, si está sometido a Juan el Bautista, que es la autoridad máxima en ese momento, ayuna ahora. Si aún así lo tientan, en mi repetición, ¿qué es lo que yo he dicho? Imagínate tú el que no se congrega, el que no se sujeta. Digo yo que ni siquiera a mí, porque uno por algo está aquí. Digo, un pastor, la Biblia lo dice en Hebreos capítulo 13: acordaos de vuestros pastores que os enseñaban la palabra de Dios. Considera cuál haya sido el resultado de su fe e imita su conducta. Los pastores, tiene que haber una sujeción a una autoridad puesta por Dios, porque no es verdad que para ti Kathleen Wynne es más autoridad que yo. No puede ser que tú valores lo espiritual tan bajo y le dé valor a lo político tan alto. O Kathleen Wynne tiene más autoridad sobre tu vida que la que puede tener el pastor. Yo jamás en la vida haría una comparación así. No porque yo sea pastor por la gracia del Señor, sino porque también yo he estado sujeto a mi pastor. Pero no se da eso. Ahora, ni ayuna, ni ora, ni te congrega, ni está sujeto, ni nada. Cuando el diablo venga y te tiente en tu vida de llanero solitario, te va a comer con todo y hueso. Y cuando el diablo te come, ni eructa siquiera. Y el pleito fue escrituralmente. Él se acercó y le dijo: escrito está. El diablo, y eso sí, también escrito está esto, lo correcto, así, así, así. Hasta que finalmente lo reprendió, porque una persona que está como Esteban y esa gente lleno del Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor, y lo hacen. Ahora nosotros tenemos que pasar, hermano, todo eso es para ser perseverante. ¿Tú crees que la lucha de un líder espiritual, al fin y al cabo, su interés no es la salvación de nuestras almas?
que ninguno de nosotros nos perdamos. No dice la Biblia que los pastores como que tienen que dar cuenta delante de Dios. Dice los pastores como que tienen que dar cuenta delante de Dios. Hermano, y esto es mucho más delicado que lo que la gente pueda imaginarse. Y pregúntele a los pastores jubilados que tenemos aquí, con mucho más experiencia que la que yo puedo tener. Hermano, la lucha que es, porque uno no quiere que nadie se pierda. Pero este medicamento, aunque sea duro y amargo, hay que bebérnoslo. Porque haciendo la voluntad de Dios vamos a obtener la promesa. Y nada más falta un poquito. Yo vengo, y lo mencionó Aneudi el domingo pasado, desde la década del 80, y los hermanos mismos que me conocieron a mí aquí, en los años 81, 82, porque es cosa de la vida. A mí me tocó enseñar siempre Apocalipsis, Daniel y todo eso. Siempre uno tratando de escudriñar la palabra del Señor para ponerla en el contexto en el cual nosotros estamos viviendo. Y yo le digo que yo, que no soy una persona tan vieja, pero no soy tan joven, yo, Dios mío, lo que yo estoy viendo en ese simposio que tú mencionaste, Aneudi, jamás en la vida nosotros pensábamos que lo íbamos a ver con nuestros propios ojos. Y yo mismo a veces aparte con el Señor le digo, mi Dios, pero ¿y qué es más lo que nos falta ver? Si tú mismo que dice aquí en la Biblia que la venida de Cristo será igualita que los días de Noé. Yo le digo, espérame un tantito, como dicen los mexicanos. Tú me estás diciendo como en los días de Noé. Pues déjame leer Génesis, capítulo 5, 6, 7. Entonces me pongo a leer y digo, ay Dios mío, pero tú estás seguro que es como en los días de Noé. Sí. Mira, Señor, discúlpame, pero yo creo que estos días están peores que los de Noé. Y luego me dice como los días de Lot. Pues déjame leerlo en Génesis. Déjame arrancar allí en los capítulos 18 y 19. Y le digo, Señor, por lo menos en Canadá, esto está peor que en Sodoma y Gomorra. Pero sabe, hermano, ¿con quién es que uno está hablando? Con un Dios de misericordia. Con un Dios que no quiere que tú te pierdas. Con un Dios que no quiere que yo me pierda. Con un Dios que no quiere que tu familia se pierda. Con un Dios que no quiere que tus amigos se pierdan. Con un Dios que no quiere que tus compañeros de trabajo se pierdan. Y así como le dijo a Noé, métete en el arca, yo voy a cerrar la puerta y luego vendrá el diluvio. Le dio 7 días de plazo. A ver si alguien todavía iba y tocaba cuando había tiempo. Porque a Dios hay que buscarlo ahora que hay tiempo. Hermano, porque tarde o temprano la humanidad estará vuelta loca, sin idea, sin líderes, buscando de Dios, y Dios no va a aparecer. Dios no va a aparecer. Usted ve que nosotros mismos nos acostumbramos mucho a pasar de Malaquías a Mateo. Terminamos el Antiguo Testamento, Malaquías, una sola página, Nuevo Testamento del Señor Jesucristo. A la distancia de una página. ¿Sabe cuántos años hay? 400. ¿Sabe cómo le llaman? El silencio de Dios. El silencio de Dios. Usted sabe el tiempo de Samuel, cuando Samuel tenía la edad de los muchachitos de aquí. Dice, en el tiempo de Samuel escaseaba la palabra de Dios. Hermano, aguanta un poquito, porque el que ha de venir vendrá. Y dice, no tardará, pero tú, el justo, por la justicia impartida de Dios a través de Cristo, vivirá por la fe. Y si retrocediere, no le agrada a Dios. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermano, fe para preservar lo que Dios nos ha dado. Oh, gloria a Dios. Tarde o temprano los cielos se van a abrir y la voz potente de Jesús, hermano, se va a oír. Crea lo que se va a oír. Si por lo espiritual tú no lo crees, ya para yo terminar esta parte, cerrar esto, yo te desafío a que lo creas por lo histórico. Y hay algo aquí en la Biblia y en un libro que se llama La Historia de la Humanidad,
que nadie lo puede negar. Daniel 2, Daniel 7, o Apocalipsis 13, o Apocalipsis 17, te habla de imperios, de reinos. Y cuando el Señor se lo reveló a Nabucodonosor, solamente era el de los babilonios. Y le dijo, viene otro con brazo y pecho de plata. Y después viene otro con vientre de hierro y muslo de hierro. Bueno, el oro, plata no, bronce y después el hierro. Y después hierro con tierra, con barro. Pero después dice una piedra. ¿Y sabe lo que me gusta de Daniel 2? Que la estatua está así derechita. Y es la imagen. Y cuando viene la piedra dice no cortada con mano humana, donde no hay humano interviniendo. No le den la cabeza, no le den el pecho, no le den el vientre, no le den los muslos, la pierna. Le dan los pies y la tumba enterita. ¡Pum! Y se deshace. Entonces dice que esa piedra crece y llena totalmente la tierra. Y a Daniel le dicen quién es esa piedra. Y Daniel le dice al rey que esa piedra es el gobierno de Jesucristo. Ahora usted me va a decir a mí que Babilonia no existió. Me va a decir a mí que los persas no existieron. Me va a decir que los griegos no existieron. Me va a decir que los romanos no existieron. Entonces, si ellos existieron, Cristo viene. Hermano, Cristo viene. Porque antes que se manifieste el anticristo, Cristo viene a buscar su iglesia. Usted lo crea o no lo crea, Él va a venir. Y si tú te quieres santificar, hazlo. Pero Apocalipsis 22 dice que si tú quieres seguir pecando, síguete dando gusto con el pecado. Síguete revolcando en el pecado, que el infierno de fuego te está esperando. Y ahí tú vas a ver lo que es gusto. Porque eso no es un juego en el libro del Apocalipsis. Tú no tienes que retroceder, porque a Dios no le agradan los que reculan, lo que ponen la reversa de su vida espiritual. A Dios le agrada los que se arrastran, los que hacen el esfuerzo, los que le quieren agradar a Dios y no a los hombres, los que dicen yo voy a llegar y llegan. Gloria a Dios. Ahí estamos nosotros, hermanos. ¿Y sabe por qué vamos a llegar? Por el sacrificio perfecto de Jesucristo. Hermano, no hay razón para perderse. Vuelvo y le digo, hay cosas que ocurren en el momento que menos uno cree que van a ocurrir. Se abre la tierra y se traga un auto. Se abre la tierra en la Florida y se traga una casa. Tiembla la tierra por allí, se mueve por allí. Cuando la gente está estudiando, está trabajando, está paseando, uno no sabe. Pues así será el arrebatamiento de la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos. Y el Señor viene a buscar un pueblo santo, mi hermano. Amén. Cierre sus ojos, incline su rostro. Y ojalá alguna persona quiera reconciliarse en este momento con el Señor. Nacer de nuevo, dar un paso al frente, levantar su mano por Jesucristo. Puede ser un adolescente, un joven, un adulto, un señor, una señora, incluso alguien que esté conectado con nosotros en línea y que ha sido tocado por el Espíritu Santo a través de estas palabras. Entrégale tu vida al Señor Jesucristo. Puede nacer de nuevo. Reconoce tu condición de pecado. Reconoce a Cristo como tu Señor y Salvador, y el Señor te limpiará por el sacrificio de Cristo. Amén, gloria a Dios. Alguien más, hermano, puede pasar. De verdad que este es un día, lo dijo el hermano Juan, hay un ambiente de gloria. Yo que no soy muy dado a esos lenguajes, hermano, le puedo decir que hay un ambiente de bendición. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Anímate y ven corriendo. Te doy el mensaje que le dieron a Lot. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. De mañana a lunes nadie lo sabe. Y el evangelio no se predica por terror. Pero de mañana a lunes nadie lo sabe. Alguien más.
de allá arriba venir corriendo. Venga, pase, reconcíliate, entrégale tu vida al Señor. Deja que hoy mismo Él te traslade al reino de la luz y que a partir de ahí el Espíritu Santo siga trabajando contigo. De un paso al frente, ven, entrégate al Señor. Oh Señor, gracias, gracias por Willy, mi Dios. Su mamá que ha sido sostén para este hombre. Que yo soy testigo, Dios mío, de las oraciones y de las lágrimas de esta madre. Por Linné, por Hilary, mi Dios. De manera voluntaria que tu Santo Espíritu ha tocado, Señor, sus vidas. Aún ellas han nacido, Dios mío, en este ambiente. Conscientemente quieren entregarle sus vidas a usted, Señor, ponerle en sus manos. Alguien más quiere pasar, reconciliarse, tomar en serio cuál es la voluntad de Dios. Hermano, deja tu voluntad y acepta la del Señor, porque te conviene. Te conviene, te va a dar cuenta que vale la pena obedecer a Dios y no que nosotros seamos señores de nosotros mismos. Oh Dios, gracias te damos, gracias Señor. En el nombre de Jesús, gracias mi Dios. Padre, que esto no sea temporal, que esto no sea coyuntural, que esto no sea momentáneo, que Él no sea sembrado ni en piedra, ni entre los espinos. Padre, que Willy esté siendo sembrado en tierra buena, mi Dios, para que al tiempo señalado por ti Él pueda fructificar, aunque sea a 30 por 1. Ayúdale, mi Dios, cualquier crisis por la cual Él esté pasando interiormente. Las crisis bíblicas son oportunidades de cambio radical, completo, al estilo Agustín, aquel padre de la iglesia, completamente. Oh Señor, mira a tu sierva, Dios. Padre, mira justo la edad que tienen estas hermanas. Excelente momento, Dios mío, para colocar sus vidas en tus santas manos. Padre, que esto no sea momentáneo, temporal, por el calor de la predicación, por la intensidad de estas palabras, sino un convencimiento interior pleno, decidido de invocar tu nombre para ser salvo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias de todo corazón, Señor. Gracias de todo corazón, mi Dios. Señor, tú puedes ser Padre, Padre, Señor, cubrir cualquier espacio vacío en el nombre de Jesús. Oigan aquí, Willy, Hilary, o Linné, Hilary. Amén. No es difícil, porque lo difícil ya el Señor lo hizo. Es un asunto de confesar, de confesar. Aquí no decretamos nada, no confesamos. Dice que si tú crees en el corazón, si tú crees en el corazón, si tú crees allí que Jesucristo es el Señor y tú lo confiesas con tu boca, tú eres salvo. Willy, ¿tú crees que Jesús es el Señor? Yes. ¿Tú crees que Jesucristo es el Señor? Sí. ¿Tú crees que Jesús es el Señor? Sí. Bueno, ustedes tres son dominicanos. Déjeme decírselo ahora en dominicano. Mire, en buen dominicano, eso significa que el mandamás es Jesús. El que manda ahora, tú lo confesaste. Tú lo confesaste, tú lo confesaste. Y Él manda en tu vida no es para hacerte daño, es para hacerte bien. Dice que Él vino a deshacer las obras del diablo. A eso fue que Él vino. A deshacer lo que el diablo ha hecho, ha querido hacer en la vida de ustedes. Entonces vale la pena abrazarse de Él, no tornar la mirada atrás. Todos estos hermanos que estamos aquí somos su familia en la fe y lo único que queremos es el bien para ustedes. Amén. Ahora vamos a hacer una oración por ustedes y el hermano Javier va a venir, la hermana Yanira también, y el pueblo de Dios se va a poner de pies. Amén. Y la hermana Rosita aquí también. Ustedes cierren sus ojos y déjennos hacer una oración. Buen Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Dios mío, porque queremos ser escudo para nuestros hermanos.
Mira, Señor, que son 2 jovencitas, un joven adulto, Señor, padre de familia, que siempre ha tenido el favor de dedicar a sus hijos en este lugar, Señor, y su mismo matrimonio. Padre, en esta hora, Dios mío, tú estás arrebatando tizones del fuego, mi Dios. Tú estás arrebatando, mi Dios, y trasladando de las tinieblas la luz admirable. Que tu Santo Espíritu le dé conducencia, mi Dios. Conduzca, guía y proteja, para que esto no sea temporal, ocasional, momentáneo, sino permanente, mi Dios. Permanente, Señor, en el nombre de Jesús. Al tomar seriamente, Señor, esta confesión de fe, entonces como iglesia podemos proclamar que sus vidas son completamente liberadas y su nombre es registrado en el libro de la vida del Cordero. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a orar, hermano, para ser despedidos. Damos gracias al Señor por todo. Los que quieran y puedan, el jueves a las 7:30, aquí nos vemos en un tiempo de oración comunitaria, Club Timoteo y Club de Niños también. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias. Mil gracias por tu santa y bendita palabra, Señor. La apreciamos, la atesoramos. Ella nos llena de ánimo, de esperanza, de paciencia, de que muy poco lo que falta, Señor, para que tú vengas a buscarnos, Dios. Mientras tanto nos da tiempo para que nos santifiquemos, para que nos purifiquemos, siempre siguiendo el modelo de Jesús, quien es nuestro paradigma, Señor. Gracias por la iglesia, la congregación, los hermanos, hermanas. Gracias por estas 3 personas que públicamente han hecho profesión de fe. En tus manos los encomendamos, mi Dios, esperando que tu Santo Espíritu los guíe, mi Dios, hasta la recta final. Señor, muchas gracias por todo. Vamos a salir de aquí, vamos a nuestros hogares y desde aquí oramos por nuestros alimentos. Como todo está contaminado, tu palabra dice que por la oración y la Biblia los alimentos son santificados. Que nuestras comidas sean también medicamentos para nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y entre todos decimos: sean gratos los dichos de mi boca, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice: saludaos los unos a los otros.